Un hombre recibe noticias que cambian su vida y deja su casa para comenzar de nuevo. Se fue con toda su ropa en el bolso. Nunca lo vi más feliz en toda su vida. Pero las cosas dan un giro inesperado. ¿Cómo puede ser que alguien desaparezca? ¿Cómo puede desaparecer un auto? No hay una sola evidencia física que muestre qué le pudo haber pasado. Y la familia de Eric no puede dejar de temer lo peor cuando emergen los detalles de sus últimos días. El hombre dijo, te pegaré un tiro si no dejas a mi familia tranquila. 9 meses es mucho tiempo para destruir evidencias. Sus seres queridos se aferran a la esperanza de que algo revele lo que le pasó a Eric Franks. Encontraré a mi hijo. Haré lo que sea. Iré donde sea y hablaré con quien sea. No nos rendiremos. Desaparecidos. ...10 de marzo del 2011... Eric Franks, de 38 años, le cuenta las novedades a su madre, Joanne, desde la habitación de un motel en Saginaw, Michigan. Eric me llamó y me contó lo que pasaba. Me contó de su auto y de su trabajo. Si bien Eric y su mamá siempre están en contacto, en el último tiempo Joanne está más al tanto sobre su hijo. 5 meses antes, al separarse de su esposa, Eric deja su casa de Archbold, Ohio, y se va a Michigan. Desde ese momento, hace trabajos extraños y vive en un motel mientras intenta comenzar una nueva vida. Con Eric éramos muy unidos. Si necesitaba algo, sabía que podía confiar en mí. La mamá de Eric incentiva a su hijo para que piense en volver cerca de su casa. En el último tiempo, los amigos de Eric le piden lo mismo. Estaba en Michigan, su familia vivía en otro estado y la mayoría de sus amigos vivían a cientos de kilómetros. Y mi preocupación era, ¿qué haría en una situación de emergencia, lejos de su familia y de su círculo de contención? Pero Eric no quiere. Hace años que intenta encontrar su verdadero hogar en algún lugar, y ahora cree que está a punto de lograrlo, a pesar de que le cueste mucho llegar. Sus padres adoptan a Eric en Carolina del Norte cuando era bebé. Mi esposo era ministro y algunas veces yo trabajaba como secretaria en la iglesia y estábamos casados hacía 6 años. Cuando decidimos que como queríamos formar una familia y eso no estaba pasando, podíamos adoptar un niño. La primera vez que lo vimos, recuerdo que mi esposo lo vio y dijo, ¿te queda alguna duda? Y nos enamoramos de él al instante. Y a pesar de que después pude concebir y que tuvimos una hija, lo amamos igual. Eric tenía 5 semanas cuando mi hermana lo adoptó y yo tenía 11 años entonces. Para mí era como un muñeco y nos sacábamos fotos. Le ponía pelucas enormes y le sacaba fotos y él me dejaba hacerle todo eso y jugar con él. La familia se muda a Tennessee, donde el esposo de Joanne, Jim, se hace cargo de la iglesia local. Por ser el hijo del pastor, Eric era un poco inconformista. En la secundaria no estábamos en el mismo grupo de amigos. Creo que era una buena niña. Eric siempre aparentó ser más grande. Tenía personalidad, era divertido e inteligente. Era fácil que te atrape su energía. Cuando Eric hablaba de algo, era muy apasionado y hacía que te conectaras con él. Era de los que les encantaba hablar de política y religión. En general no estábamos de acuerdo, pero le gustaba hablar de todo eso. Cuando crece, Eric quiere ser guionista o director de cine. Cuando era un adolescente, quería pertenecer a ese negocio. Con una de sus novias en aquel momento, se filmaban en casa, como si vivieran allí. Era algo muy bonito. Su familia recuerda cuando a los 19 años Eric comienza una relación con una muchacha llamada Kendra. Trabajaba en un centro comercial en Nashville, Tennessee, y conocía a una muchacha de pelo largo que trabajaba media jornada. Y la verdad no lo recuerdo, pero Eric me dijo, mamá, preséntame a Kendra. No dudo de que lo hice, porque era hermosa y él también. La pareja se hace cada vez más unida, en especial cuando Eric se muda de la casa de sus padres. En ese momento no sabía que estaban saliendo tan en serio, y con solo 19 años ya tenía un departamento con un amigo. Así que no sabía con quiénes salía, ni tampoco sabía que estaban tan enamorados.
Pero Kendra le rompe el corazón a Eric cuando se muda a Michigan con un exnovio y pierde contacto con ella. Me contó que ella se le había escapado. Era perfecta. Ella asumió la responsabilidad por la ruptura de la relación e hizo una gran búsqueda interior para estar mejor. Eric no va a la universidad, pero sueña con trabajar en la industria del cine. Entonces se muda a Los Ángeles. Siempre quiso vivir en California. Lo que fue 4 veces, le encantaba, pero no podía costearlo. A los 26 años, Eric vive en Tupelo, Mississippi, y aún busca un hogar y una familia. Parece haber encontrado todo cuando se casa con una mujer llamada Gail, que ya tiene un hijo pequeño. Su esposa tenía un hijo que Eric consideraba suyo, porque el niño era muy pequeño cuando él se casó con Gail. Y eran muy felices juntos. Por fin está viviendo la vida estable con la que siempre soñó. Luego, a principios del 2006, el mundo de Eric comienza a derrumbarse. Primero, sufre una pérdida personal devastadora. Lo llamé al trabajo para hablar con él y le conté que su papá había muerto. Y un amigo suyo estaba al lado de Eric. Recuerdo que su amigo me contó que Eric lloraba tanto que tuvo que consolarlo. Dos años después, la economía estalla y Eric pierde su trabajo de mantenimiento en el centro comercial. En 2008, el centro comercial se derrumbó y cayó en picada y era difícil encontrar trabajo. Eric decidió que quería dejar Tupelo y pensó que mudarse donde yo me había mudado, en Ohio, estaría bien, que sería bueno para su economía y para estar cerca de mí y su hermana. Pero ni siquiera la reubicación evitó que la vida de Eric se desenredase. Después de 4 años, su matrimonio se está deteriorando. Eric lucha por mantener su nuevo trabajo y su estrés financiero pone mucha presión a la relación. En busca de un escape y consuelo, recurre a las redes sociales para ponerse en contacto con viejos amigos. En el 2009, de la nada, recibí una solicitud de amistad de Eric en Facebook. Acepté la solicitud y nos contamos todo durante 2 días, y después de eso empezamos a hablar con mucha frecuencia. Eric le cuenta cómo su matrimonio con Gail se está rompiendo y le dice que extraña mucho a su amor de la secundaria, Kendra. En ese momento pensaba que Eric y su esposa tenían conflictos maritales normales, pero las cosas empezaron a ponerse mal. Creo que todo esto le hizo las cosas más fáciles para ver el futuro en otro lugar. Eric busca a Kendra en internet, pero no la encuentra. Recuerda que se mudó a Michigan hace algunos años para reencontrarse con un exnovio llamado John. Eric lo encuentra por Facebook y con cuidado le envía un mensaje, esperando que lo ayude a contactarse con Kendra. Para sorpresa de Eric, John le responde, pero no con las novedades que él espera. Le dice que, de hecho, él y Kendra están casados con hijos, pero que le mostrará el mensaje a su esposa. Entonces, en ese momento, Kendra se puso en contacto con Eric. No la veía hacía unos 16 años, entonces primero se pusieron al día y con el correr de los mensajes le mencionó que tenía algo que decirle que era bastante importante. Mientras tanto, Eric encuentra en Facebook las fechas de nacimiento de las 2 hijas de Kendra. Se da cuenta de que la mayor, Emily, tenía 15 años y había nacido poco menos de 9 meses después de que él y Kendra se distanciaran y ella se fuera de Tennessee. Eric le cuenta a su madre que después de insistir, Kendra por fin admite que Emily, en verdad, es hija de Eric. Nunca vi a Eric más feliz en su vida que cuando encontró a su hija. Solo puedo imaginarlo porque no soy hija adoptiva, pero al ser hijo adoptado y enterarse de que tenía una hija biológica y era parte de él, lo puso muy contento. Eric comparte las novedades felices con todos sus amigos y les dice que pronto irá a Saginaw a encontrarse con su hija. Cuando decidió ir, hizo un gran anuncio por Facebook. No fue largo. Decía, adiós Ohio, Michigan, allá voy, o algo así. Se fue con toda su ropa en el bolso. Cuando Eric y su esposa Gail se separan hace unas pocas semanas, pierde a su amado hijastro. Ahora, espera ser bienvenido en la vida de su hija biológica. Entonces, el 25 de octubre del 2010,
empaca unas pocas cosas en su viejo Chevy Malibu y se dirige 3 horas al norte a Saginaw, Michigan. Al principio, la visita sería solo eso, ir a visitar a su hija. En ese momento, la mamá de la niña, Kendra, y su esposo John parecían haber considerado la idea de dejar que Emily supiera que en realidad Eric era su padre biológico. El primer objetivo de Eric era sentarse en algún lugar cerca de Emily, así podría verla. Entonces encontró una casa temporaria y para conseguir dinero fue a agencias de trabajo temporario. Pero según Leah, Eric pronto descubre que su viaje a Michigan no es lo que había pactado. Eric me envió muchos mensajes cuando llegó a Michigan. Estaba confundido por la manera en la que Kendra lo trataba, porque lo mantenía alejado y con frecuencia ni siquiera le hablaba y ni le enviaba mensajes. O lo llamaba, ni siquiera le respondía. Escribió que un día estaba todo bien y al día siguiente no. Al otro sí y al día siguiente no le hablaba. Estaba bien y mal y él no sabía qué hacer. No sabía si irse, pero quería estar ahí, al lado de su hija. Eric y Leah hablan con frecuencia en línea sobre los problemas de él. Creo que la conversación más dura que tuve con Eric fue en el momento en el que llegó con todas sus esperanzas para encontrarse con su hija y reencontrarse con su exnovia. Y se encontró con un intercambio desagradable y ella le dijo que no le iba a decir a Emily que él era su padre verdadero. De ninguna manera se lo iba a decir. Y en ese momento, Eric empezó a cuestionarle todo lo que había hecho. Y había días en los que parecía que Eric quería renunciar a todo y empezar una vida en otro lado. El 1 de noviembre, Eric le envía un mensaje privado a Leah, diciendo que se irá de Michigan. Me escribió: tendré que empezar mi vida en otro lado, tal vez vuelva a Tupelo o tal vez intente en otro lado. Solo 3 días después de que le envió el mensaje a Leah sobre su plan para irse de Michigan, encuentra una razón para quedarse. Recuerdo que volví de trabajar y en Facebook había un mensaje privado para mí y eran 4 palabras. Conocí a mi hija. Desde ese día en adelante, cambia la perspectiva de Eric sobre Michigan. 5 meses después, Eric comparte grandes novedades con su mamá. Planea quedarse para siempre en Michigan. Durante su estadía en Michigan, reaviva su relación con Kendra y genera un vínculo con Emily. Todos los viernes, Kendra con Eric y Emily salían a patinar juntos. Se divertían mucho. Se divertían tanto que Emily le compró un gorro alocado. Se llamaba gorro Rastafari porque tenía rastas. La mayoría de los adultos que conozco no se pondrían ese gorro en público, pero Eric estaba muy entusiasmado de ver que su hija estaba tan contenta de estar con él. Al principio, Kendra se lo presenta como un viejo amigo, pero después algo cambia. En ese momento, durante la visita de Emily, Kendra se le acerca y le susurra: ya lo sabe. Eso significa que le había dicho que Eric era su papá biológico. Es la familia que siempre soñó, con la mujer que nunca dejó de amar. Los allegados a Eric dicen que él dijo que Kendra planea dejar a su esposo para que los 3 pudieran ir a vivir juntos. Había renunciado a su matrimonio para tener algo con Kendra. Se había alejado de una relación con un hijastro al que amaba por la posibilidad de empezar una nueva vida donde tenía la esperanza de encontrar amor, donde podría tener una relación con su propia hija y tener una familia propia. Eric le dice a su mamá que se mudará del motel a una casa al otro lado de la ciudad. Le explica que la señal de celular es mala en el nuevo lugar y que será más difícil hablar con frecuencia. Pero le promete regresar en 5 meses para visitarla y que alguien especial lo acompañará. Me dijo: intentaré traer a Emily para que la conozcas cuando vaya en julio. Pero los meses pasan y nunca aparecen. A pesar de que su hijo tiene una razón personal que lo presiona para regresar a Ohio. Eric tenía una cita con el odontólogo en julio y nunca lo hubiera perdido. La cita es por un seguimiento de un implante dental que se había hecho. Pero en el consultorio del odontólogo no vuelven a saber de él. Le envié un correo y le dije: si no llegas a venir, porque estaba preocupada, porque estaba todo pago y no era
tienes que estar segura de que puedes hacértelo en Michigan. Y entonces me respondió, lo haré, lo haré. Yo no sospechaba nada y le contesté, bueno, entonces hazte el implante. Desde que Eric le dice en marzo que se muda a un área donde había mala señal de celular, Joan está acostumbrada a dejarle mensajes y que después le responda por correo. No diría que estaba preocupada cuando veía los mails porque pensaba, me responde, nos estamos comunicando. Tal vez su teléfono no funciona bien, pensé, está todo bien. Aún así, la mamá de Eric no puede dejar de preguntarse por qué su hijo dejó de llamarla. Recuerdo discutir con mi hija y que me diga, mamá, no te preocupes, es un hombre grande, está conociendo a su hija. Estaba preocupada, pero me enviaba correos, entonces pensé, bueno, está lejos, la señal es mala. Está bien, pero vamos a hablar por correo. Pero a medida que pasan las semanas y los meses, Joan está más convencida de que algo anda mal. Estaba preocupada por Eric, estaba muy preocupada por él. Eric no era así. En agosto, Joan está muy preocupada. Le cuenta a su hermana, Deborah Turbeville, quien comienza a investigar. Lo primero que hice fue buscar en internet los nombres de las personas que había ido a ver a Michigan. Sabíamos que había ido a ver a Kendra, entonces dijimos, bueno, sabemos su nombre, llamémosla para ver si nos puede decir por qué no sabemos nada de Eric. Deborah busca en internet el número de teléfono de Kendra. La conversación que tuve con Kendra fue que no lo veía desde mediados de abril. Habían tenido una discusión y había ido a su casa y se había sentado afuera por 2 o 3 días y le enviaba mensajes y la llamaba para que saliera y pudieran hablar y ella se negaba, hasta que Eric le dijo, bueno, me voy a California a ver a una exnovia. Y entonces él se fue manejando y nunca más lo volvió a ver. Que Eric vaya a California tiene sentido para la familia. Siempre había deseado vivir ahí y ser guionista o director. Pero eso no explica por qué no llama. Si Eric se hubiera ido a California, todos lo hubiéramos sabido. Hubiera sido increíble porque amaba California. Pero ¿a quién vería al llegar allá? No había estado ahí en años y no conocía a nadie en este momento. En noviembre, dejan de llegar los correos ocasionales de Eric. Nunca había estado desaparecido durante meses sin que nadie supiera dónde estaba. Nunca había pasado, porque él no era así. Entonces, Joan y yo tuvimos una larga discusión por teléfono sobre qué teníamos que hacer al respecto. La mamá de Eric se contacta con el agente del Departamento de Policía de Archbold, Ohio, e informa la desaparición de su hijo. Los oficiales se ponen en contacto con sus colegas en Michigan y envían una alerta de búsqueda para un Chevy Malibu 2001. Era obvio que reportarlo como persona desaparecida era lo primero que teníamos que hacer, pero ¿cuál era el paso a seguir? No podíamos esperar, así que empecé a buscar en internet de un lado a otro y leía toda la información que encontraba. Una amiga de la universidad le hace muchos comentarios a Eric en Facebook. Se comunica con Leah Upchurch, una amiga con quien Eric reconecta antes de ir a Michigan a buscar a Kendra. La verdad es que ya no contaba los meses que no tenía noticias de Eric. En realidad, las cosas de la vida hacen que a veces no te des cuenta de cómo pasa el tiempo. Empecé a revisar los mensajes de Facebook y las llamadas del celular y me di cuenta de que no tenía ninguna comunicación sustancial de marzo. Leah mira el Facebook de Eric para ver si hay rastros de dónde pudo haber ido. Viendo los comentarios que había en su cuenta de Facebook, al principio pensaba que era él, al menos, bueno, que alguien más tuviera acceso a su cuenta o a su computadora. Es probable que Eric hiciera lo que hacemos todos, salvar la contraseña en su computadora. Entonces, se acuerda de una historia que Eric le contó cuando vivía en el motel de Saginaw. Había una mucama en el motel y Eric era, por naturaleza, un hombre muy seductor y pienso que ella pudo haberlo tomado demasiado en serio y pasaba horas en su habitación, mucho tiempo. Golpeaba su puerta, entraba y le preguntaba cómo estaba y en un momento le empezó a hacer proposiciones que no eran muy bienvenidas. Según Leah, esta relación de coqueteo pudo haber ido
muy lejos para Eric. Le enviaba fotos personales y en ese momento ya era demasiado para Eric. Además, en verdad, estaba ahí por Kendra. Saben, no estaba buscando a nadie más. Leah dice que Eric también sabía que la mucama estaba casada. Eric tenía la impresión de que el hombre tenía algunas conexiones indeseables en la ciudad y él no quería que hubiera ningún malentendido. ¿Pudo esta relación de coqueteo despertar celos letales? 22 de noviembre del 2011. 6 días después de que Joan Franks informe la desaparición de su hijo Eric Franks, al fin recibe un correo de su cuenta. Pero hay algo en el mensaje que le parece sospechoso. No creía que fuera él. Pensé, espero que sea él, pero en el fondo sabía que no era él. El correo explica que por fin está recuperado y con un techo donde vivir. La última vez que había hablado con Eric planeaba mudarse del motel. Entonces para mí ese correo no tenía sentido porque nunca me había dicho que estuviera mal y que no tenía un techo donde vivir. El correo también incluye un nuevo número de teléfono. Joan llama de inmediato. El teléfono nunca se habilitó. Llamé yo, llamó la policía, pero el número nunca se habilitó. Era de un lugar donde se puede comprar con facilidad un teléfono económico y tirarlo después. Joan está convencida de que el correo no es de su hijo, pero quiere mantenerse en contacto con quien sea que se hace pasar por él. Le escribí, hijo, estoy contenta, no tenía noticias tuyas hacía mucho tiempo, pero no le diré a la policía que dejé de buscarte hasta que no oiga tu voz. Por supuesto, nunca oí su voz, nunca me llamó. Diez meses después de que ningún allegado a Eric hable con él, asignan el caso al detective Sean Waterman. Lo que hacía que el caso fuera diferente es que parecía ser muy cercano a su familia y no sabían nada de él. Entonces, ¿qué pasó? ¿Algo turbio en la investigación? No sabemos, pero hay que averiguar. Estamos en la calle del aeropuerto en Township, justo al lado del aeropuerto Harry Brown, y eso es significativo porque es la exnovia de Eric y su esposo. Vivían con Emily, hija de Eric. Fui a la casa y conseguí contactarme con el esposo. Me dijo que nunca había visto a Eric y que no lo conocía, pero que sabía que su esposa había estado yendo al motel en aquel momento. No parecía estar muy contento al respecto, pero estaba al tanto y también sabía que estaba queriendo conocer a su hija. Waterman también habla con Kendra. En ese momento, Kendra me dijo que no veía a Eric desde marzo de 2011. Dijo que lo ayudó a mudarse y que después se marchó a California y que esa fue la última vez que lo vio. Esta historia se contradice con lo que la tía de Eric, Debra, dice que Kendra le cuenta cuando hablaron hace 5 meses. En ese momento, Kendra dijo que la última vez que vio a Eric fue en marzo en el motel, y no en abril en la puerta de su casa como le dijo a Debra. John y Kendra niegan estar involucrados en la desaparición de Eric. La próxima parada del detective Waterman es en la antigua habitación del motel de Eric. Revisé la habitación en la que Eric dormía y, para ser sincero, miré por todos lados para ver si había algún tipo de manchas, de sangre o alguna mancha que se haya intentado borrar. No había nada. No había nada. La habitación estaba limpia. Mientras está en el motel, Waterman habla con la mucama sobre su presunta relación con Eric. Nos dijo que era una relación amigable y le pregunté si había algo más, pero negó todo. Y el señor Franks le dijo que a su novia no le gustaba que hablara con ella. Y entonces ella lo dejó solo. La policía dice que no hay evidencia de que la mucama o su esposo estén involucrados en la desaparición de Eric. Después, Waterman habla con el dueño del motel. Le dice al detective que la última vez que vio a Eric Franks fue el 14 de marzo del 2011. Pagó por adelantado la siguiente semana y nunca regresó. Desapareció. Una semana más tarde, ve a alguien limpiando la habitación, pero no es Eric. El dueño nos dijo que fue a ver la habitación y encontró a su novia guardando las cosas de Eric en el auto de ella. Le preguntó, ¿qué estás haciendo? Y le dijo, Eric decidió irse y me pidió que me lleve sus cosas, que de hecho me ocupe de ellas.
Por supuesto que la novia me dijo lo opuesto. Me dijo, no, eso no fue lo que pasó. Waterman dice que Kendra le dijo que Eric estaba con ella ese día en el motel, pero que el dueño no debe haberla visto. Es una de las varias contradicciones de los hechos. La otra inconsistencia era que Eric les había dicho a sus allegados que él junto a su novia y Emily se buscarían un lugar para vivir juntos y luego la novia dijo que eso no pasaría, que no iba a dejar a su esposo. Entonces, sin ninguna verificación, Eric le dijo a su familia que los tres vivirían juntos, pero según su novia eso no era verdad. Y hasta el esposo dijo que eso no era cierto. Hay inconsistencias en las declaraciones y son todos rumores del estilo me dijo, le dije. Y la verdad es que sin evidencia física no se puede contar con eso, es difícil. Tres meses más tarde, Kendra, su esposo y las dos hijas se mudan a Florida. No vuelven a interrogar a John y Kendra. Sin evidencia física, el detective Waterman mira con más detenimiento los rastros digitales que deja Eric. Waterman toma el último correo que Eric le envía a la madre desde su cuenta para ver si puede rastrear su ubicación física. Intenté rastrear el IP de ese correo para ver si podíamos encontrarlo. Lo único que descubrí fue que lo envió a una red Wi-Fi de una casa de comidas rápidas. La red abierta de la casa de comidas significaba que cualquiera, Tom, Dick o Harry, pudo haberse conectado a esa red y enviado el correo. Las grabaciones de seguridad del restaurante de comidas rápidas ya no están disponibles. El siguiente paso del detective Waterman es verificar las grabaciones de teléfono de Eric, pero no ayudan a aclarar nada. El 21 de marzo del 2011, 11 días después de que Eric habla por última vez con su mamá, hay un par de llamadas salientes de su teléfono. Después de esto, el teléfono se queda mudo. No había llamadas salientes en el teléfono. No contestaba las llamadas entrantes. La gente lo llamaba, pero nadie atendía el teléfono. Luego, 2 semanas más tarde, el 5 de abril, el teléfono de Eric de pronto comienza a hacer llamadas, pero ninguna a su familia o a Kendra. Había llamadas salientes de su teléfono. ¿Dónde estuvo durante esos 14 días o qué fue lo que pasó? ¿Alguien había activado el teléfono? Entre esas llamadas, muchas son a desarmaderos de autos en Michigan. Llamé a cada desarmadero de autos a los que había contactado desde el teléfono de Eric. Les di información sobre el auto y pregunté si había ido allá. Por desgracia, los registros son cuestionables, por lo que estos tipos no podían decirme si el auto había ingresado. Waterman continúa buscando en la lista de llamados y encuentra lo que podría ser una pista prometedora. Había una llamada a una clínica dental en Saginaw y cuando llamé me dijeron que Eric no era un paciente regular de ese lugar. Pero sí le cuentan al detective el nombre de una paciente que le resulta familiar, la exnovia de Eric, Kendra. Hablé con ella al respecto y me dijo que nunca hubiera usado el teléfono de Eric para llamar a su odontólogo. Bueno, es fácil decirlo. La policía me lo contó y les dije, él no hubiera ido ahí porque no es de su plan social y hubiera tenido que pagar extra para que lo atendieran allí. No necesitaba ir al odontólogo de ella. Waterman intenta con los demás números de la lista para ver si alguien recuerda haber hablado con Eric. Procuramos rastrear algunos de los números, algunos no pudimos identificarlos, muchos otros eran de comercios, así que no podíamos asegurar que Eric fuera quien hizo las llamadas. No había evidencia. Ninguna de las llamadas es a los celulares de John o de Kendra o a su casa. La policía no tiene conexión directa entre la pareja y la actividad del celular. 4 meses después de activarse, el teléfono se apaga y nunca más se vuelve a usar. Al consultar la torre de señal de celulares, Waterman confirma que el teléfono nunca salió de Saginaw, Michigan. El teléfono sigue en el área. ¿Dónde está Eric? ¿Quién tiene su teléfono? ¿Quién hace las llamadas? Octubre del 2012. Hace 11 meses que informaron que Eric Franks está desaparecido. Los investigadores avanzan muy poco. Entonces Joan y su hermana, Deborah, van a Saginaw para pegar carteles de Eric y apelan al público mediante el noticiero local. Es octubre del 2012 y nadie ve a Eric Franks de 38 años hace más de un año. La investigación policial necesita encontrar pistas sólidas. Después de varios
testigos dan declaraciones inconsistentes, la familia de Eric decide que es momento de actuar. Me sentí una estúpida porque ¿qué es lo primero que haces cuando alguien desaparece? Pegas carteles con su cara y el nombre de la última persona que lo vio, pero no quería entorpecer la investigación. Cuando Joan Franks y su hermana Deborah van a Saginaw, Michigan, para que la gente se entere, tienen su primera entrevista con el reportero Terry Camp. Estaba terminando el año 2012 cuando apareció un caso de persona desaparecida, a pesar de que la última vez que habían visto a Eric había sido en el año 2011. La policía nos dijo que era un caso difícil por el hecho de que Eric no conocía mucha gente acá, estaba acá hacía unos pocos meses. Pero por la página de Facebook, Joan se entera de que tiene un amigo en Michigan y que la policía todavía no lo sabe. Es un vecino del motel que dejó la ciudad antes de que Eric desaparezca. El hombre se había ido del estado, creo que por trabajo. Y nos dijo, cuando volví, vi los carteles, pero pensé, no hay ningún motivo para que Eric desaparezca. Pero no fue a la policía en ese momento, porque pensó es probable que esté resuelto. Cuando Joan lo contacta y le dice hace cuánto que su hijo está desaparecido, el amigo de Eric se comunica de inmediato con los investigadores. Les dice que cuando llegó a Michigan a fines del 2010, vivía en la habitación contigua a la de Eric. Eric le caía bien. Era un tipo tímido, pero llevaban bien y terminaron siendo amigos. Los dos hombres están separados de sus mujeres. A los dos les gusta la lectura y los de otra ciudad. El reportero Terry Camp le propone entrevistarlo en televisión. Él accede, pero solo si no revelan su identidad. Pienso que estaba preocupado porque en ese momento creía que había algo turbio. Por eso quería seguir permaneciendo en el anonimato. Ellos discutieron. Le dice al reportero lo mismo que a la policía. Dijo que sabía que Eric había visto a su hija Emily por primera vez y estaba muy entusiasmado con eso, y también dijo que el hecho de que Eric entrara en la vida de Emily trajo problemas entre Eric y Kendra acerca de cómo funcionarían las cosas, y eso trajo muchas discusiones. El ex vecino de Eric también dice que cree que John, el esposo de Kendra, estaba molesto con la presencia de Eric en Saginaw. Relata haber presenciado una confrontación particular entre Eric y John. Llegó manejando al hotel y frenó de golpe. Se bajó a los gritos del auto y empezó a amenazar a Eric. Terminó diciéndole que iba a pegarle un tiro en la cabeza si no dejaba de verse con su esposa. Estos dichos se contradicen con lo que el esposo de Kendra le dice a la policía 11 meses atrás. Había un testigo que había visto una discusión en el motel entre John y Eric. Y eso se contradecía con las declaraciones de John de que no conoció a Eric. Después de declarar, John, Kendra y sus hijas se mudan a Florida, y eso hace difícil que la policía pueda interrogar a John. No había absolutamente nada que le impidiera irse de la ciudad. Solamente son sospechosos en una investigación. En ese momento no había cargos contra ellos. Entonces podían irse del estado y eso hicieron. Creo que intentaron parecer cooperativos al devolver las llamadas, pero definitivamente dificultaron la investigación al mudarse a cientos de kilómetros. Si Eric era víctima de algo oscuro, su madre cree saber el posible motivo. Kendra me dijo que ella pensaba que Eric había heredado $1 millón al morir su papá. De acuerdo con Joan, Kendra también dijo que Eric le había prometido a su hija Emily que heredaría el dinero. De todas maneras, primero, tengo que morir yo para que mis hijos hereden sea lo que sea que tengamos con mi esposo. Mis hijos heredaron algo cuando su papá murió. Pero yo tengo que vivir, así que no tiene sentido que ellos vayan a heredar todo. Pasa el segundo año sin señales de Eric. Al fin, en enero del 2013, la Policía Estatal de Michigan se hace cargo y trae nuevas fuentes al caso. La policía de Buena Vista hizo un excelente trabajo en la investigación del caso. Solo que es un caso sin un cuerpo. No podemos encontrar a Eric. Y es un caso difícil para cualquier investigación. Pero cuando buscan en un nuevo lugar, la policía espera al fin revelar la verdad. Mayo del 2013. Hace más de 2
años que nadie ve a Eric Franks de 38 años. Con el suelo ya sin hielo en Michigan, la policía estatal por fin puede usar perros para buscar rastros de Eric en la propiedad que una vez fuera de Kendra, su esposo John y la hija de Eric. Llevaron uno de los perros para hacer una búsqueda en la casa cercana al aeropuerto donde vivían John y Kendra en el momento que desapareció Eric. Podrían haberlo matado y enterrado en esta propiedad. El perro no encontró nada y la búsqueda no arrojó ningún resultado. Es otro callejón sin salida para los investigadores. No quiere decir que no esté en algún lado de la propiedad o que no estuvo en algún momento. Solo quiere decir que el perro no encontró nada ese día. De vuelta en Ohio, la madre de Eric sigue con la esperanza de encontrar respuestas. En abril del 2014, su hermana Debra le cuenta algunas novedades llamativas. Descubrimos por internet, a través de Facebook, que supuestamente la hija de Eric tenía cáncer de mama. Le diagnostican a la muchacha de 18 años un tipo de cáncer raro y muy agresivo. Joan también se entera de que a Kendra le diagnostican el mismo tipo de cáncer. Tenía 2 hijas. Me sentí muy mal por ella. No importa qué clase de persona sea, el cáncer es algo horrible. Joan y su hermana Debra deciden volar a Florida 2 meses más tarde. No solo esperan encontrar más pruebas sobre lo que le pasó a Eric, sino que también Joan quiere conocer a su nieta con desesperación. Empezamos a preocuparnos por la posibilidad de que le pasara algo y que Joan nunca pudiera verla y hablar sobre Eric. Llamé a la hija de Eric y le dije que me había enterado que tenía cáncer y que me había puesto muy triste y quería donarle algo de plata para ayudarlas en la lucha contra la enfermedad en nombre de Eric. Y me respondió de manera muy agradable y suave: estoy con mi novio, ahora estamos cenando. Y le respondí: bueno, ¿quieres que te llame otro día? Y me dijo: tengo tu número, te llamaré. Y le dije: quiero conocerte. Y dijo: tengo que pensarlo. Pasan algunas horas sin una llamada, pero entonces llega un mensaje. No creo que haya sido de ella, porque había sido tan agradable y educada, y el mensaje decía: soy Emily, estaría muy agradecida si nunca más intentas comunicarte conmigo. Cuando leí el mensaje pensé: bueno, entonces me voy, y nos volvimos a casa. Joan vuelve a Ohio con el corazón roto y sin información nueva sobre su hijo desaparecido. En septiembre del 2016, recibe novedades demoledoras. Kendra había muerto de cáncer. Me hizo sentir mal del estómago pensar que odiaba que esa mujer hubiera muerto. Murió con mucha información horrible en su cabeza, que podría haberle dicho a la policía y ellos podrían haberla interrogado. ¿Qué quisiste decir con eso? ¿O por qué le dijiste esta historia a él y otra historia al otro? Kendra podría ser la última persona que haya visto a Eric y su familia cree que la mayor esperanza de tener alguna respuesta se ha ido para siempre. Joan le envía un mensaje a Emily con sus condolencias, pero no recibe respuesta. Dice que no volvió a saber nada de su nieta. La lista de gente que conocía a Eric acá se acorta. Entonces alguien tiene que venir con respuestas pronto, o lo que haya pasado con Eric Franks será un misterio de una década. El caso continúa en la Policía Estatal de Michigan, quienes tienen muy poco para continuar. Eric y su Chevy Malibu 2001 están desaparecidos desde marzo del 2011. El mayor problema es que no hay un cuerpo. El segundo problema es que no tenemos un auto. Este es un caso circunstancial por completo. No tenemos evidencias físicas que indiquen que Eric esté o no con nosotros. Lo que sí tenemos son muchas declaraciones extrañas y muchas cosas que no tienen sentido. Hasta el día de hoy, Joan, Debra y el resto de sus familiares y amigos siguen pegando carteles, publicando en Facebook y asisten al evento anual de personas desaparecidas en Michigan. Empezamos a hacer el evento en Michigan en el 2011, el mismo año que Eric desapareció, y fue uno de los casos que
primero tomamos en el evento inicial. Tenemos que volver a hablar con los vecinos, con sus vecinos de la casa de al lado. Les mostramos una foto de Eric y nunca lo vieron. Soy parte de una familia a la que no quisiera pertenecer, una familia con desaparecidos. Están para apoyarse entre ellos. Y es bueno para muchos de los detectives que piensan que estos casos de desaparecidos no son importantes. Hace años que Eric hizo reír a sus amigos por última vez o abrazó a sus familiares, pero no pierden las esperanzas de que un día sabrán qué pasó con él. Si sabes qué pasó y fuiste parte de eso y no hablas porque estás encubriendo a alguien, también eres culpable. Nunca dejaré de pedir justicia por él y paz para su familia. Nunca. Y tampoco voy a olvidarlo. Era un hombre increíble. Quiero encontrar a mi hijo. Haré cualquier cosa, iré a cualquier lado, hablaré con quien sea. No renunciaremos.